Empezamos 35 sistemas. Vamos a hablar de un tema cortito que corresponde justamente a la formación de la vena cava superior. ¿Cómo se forma esta vena? Bueno, esta vena cava superior, relativamente corta, tiene como promedio unos 5 centímetros, 5 a 7 centímetros de longitud, y proviene de la formación de dos troncos venosos, llamados troncos venosos brachiocefálicos. Hay un tronco venoso brachiocefálico derecho y hay un tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que muchas veces también es llamado, como dice la imagen, tronco himnónimo. Entonces, de la fusión de estas dos venas resulta la vena cava superior, que ya sabemos dónde desemboca, ¿no? Va a desembocar en la aurícula derecha, desemboca en la pared superior, tiene un orificio bastante importante que mide aproximadamente unos 20 milímetros, vale decir 2 centímetros de diámetro tiene la vena cava superior. No tiene válvulas en su desembocadura. Bueno, ¿con qué elementos se relaciona la vena cava superior? Bueno, la vena cava superior está más o menos a nivel del, entre las articulaciones de los cartílagos con el esternón, en el lado derecho, vale decir está detrásito de eso. Está en relación con la pleura y el pulmón del lado derecho. Está en relación con el medio frénico, que pasa justamente por la cara mediastínica del pulmón derecho y la pleura del lado derecho. La vena cava superior, en su origen de estos dos troncos venosos, pues está casi en relación con el esternón. Si nosotros colocamos el esternón, lo vamos a colocar más o menos a este nivel. A este nivel vamos a colocar las clavículas, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Los troncos venosos brachiocefálicos, como nosotros estamos observando, el del lado derecho es bastante cortito, del lado izquierdo es mucho más grande. Este mide aproximadamente unos 2 centímetros y este mide aproximadamente unos 5 centímetros, casi el doble en realidad del tronco venoso del lado derecho. El lado derecho está muy cerquita, entonces, ¿de qué? De la articulación externo-clavicular del lado derecho, ¿no? Y está más cerquita también a los cartílagos costales, sobre todo el primer cartílago costal. Es relativamente superficial, por lo tanto, por delante de las venas, en este caso de este tronco, vamos a encontrar vestigios del timo y prácticamente ya no hay nada más, ¿no? O sea, detrás de la clavícula, detrás del esternón, en el lado derecho, pues vamos a encontrar directamente las venas. ¿Y qué venas? Tronco venoso brachiocefálico derecho y la vena cava superior. Al lado izquierdo del tronco venoso brachiocefálico derecho, vamos a encontrar justamente el tronco arterial, que del lado izquierdo pasa a estar por detrás de la vena del tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿no? Entonces, desde el lado izquierdo se va colocando paulatinamente posterior al tronco venoso. Posterior aquí, o sea, ¿qué más vamos a encontrar detrás del tronco venoso brachiocefálico? Los nervios, ¿no? Los nervios. Y bueno, estos nervios, al igual que la arteria, están comprendidos o están limitados por dos músculos, el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar como que separándolos algunas fibras de inserción del músculo escaleno anterior, ¿no? Que vendría a ser más o menos una división, un límite justamente entre el tronco venoso brachiocefálico y el tronco arterial brachiocefálico. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar por debajo? ¿Qué encontraremos aquí? ¿Qué está rodeando? Justamente el pulmón, la pleura, sobre todo el vértice del pulmón, ¿sí? Va a estar debajo, inferiormente. Y no hay que olvidarnos siempre la clavícula, ¿no? La clavícula que está rodeando al pulmón, de modo que si hay alguna herida cortopunzante por encima de la clavícula, o bien va a dañar el vértice del pulmón o bien va a dañar las venas. ¿Y qué venas? Principalmente la vena subclavia, dependiendo si es lateral o si es medial, el tronco venoso brachiocefálico, a pesar de estar protegido por la clavícula. El lado izquierdo, mucho más largo, habíamos indicado, unos 5 centímetros como promedio, se encuentra también en relación con la clavícula, del lado izquierdo esta vez, o sea, por delante va a estar la clavícula,
Por detrás vamos a encontrar principalmente la tráquea. Vamos a encontrar la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Vamos a encontrar inclusive una partecita de la arteria subclavia, ¿sí? La arteria subclavia. Este tronco venoso hacia adelante entonces está relacionado con la clavícula. Hacia atrás está relacionado con estos órganos de derecha e izquierda. Hacia arriba va a estar en relación, está muy próxima a la glándula tiroides. Se desprenden algunas venitas que son afluentes en realidad al tronco venoso del lado izquierdo. En ambos casos, en ambos troncos venosos brachiocefálicos, va a desembocar la vena yugular interna. Ese es el límite de los troncos venosos brachiocefálicos, porque la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia va a formar en realidad el tronco venoso, pero a su vez representa también el límite de estas venas, de estos troncos venosos. Troncos venosos importantes y mucho más todavía al unirse, conformando la vena cava superior. Algunas afluentes de estos troncos venosos de la vena cava. Bueno, aquí en esta imagen nosotros estamos observando justamente dos venas, a pesar de que en este lado no se ve muy bien. Estamos observando la vena ácidos mayor o vena ácidos simplemente, y en este lado va a estar la vena ácidos menor o hemiácidos. La vena ácidos mayor está recogiendo la sangre proveniente de las venas intercostales, principalmente del lado derecho. La vena hemiácidos recoge las venas del lado izquierdo, pero en realidad estas venas en el lado izquierdo conforman dos sistemas, una hemiácidos superior y una hemiácidos inferior, que el límite más o menos representa la octava vértebra torácica, de modo que desde esta vértebra hacia arriba vendrá a ser la hemiácidos superior y de esta hacia abajo la hemiácidos inferior, que es más cortita, ¿no? En algunos casos puede existir un solo vaso colector, la hemiácidos. Bueno, ¿dónde van a desembocar estas venas? Decíamos que son afluentes, ¿no? Son afluentes justamente de la vena cava inferior y del tronco venoso brachiocefálico. Entonces, esta vena ácidos mayor va a desembocar en pleno ángulo donde se encuentra justamente el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, ¿no? Al tiempo de conformar justamente la vena cava superior. Entonces, en ese momentito, en ese lugar, se va a unir la vena ácidos mayor para desembocar. La hemiácidos lo va a hacer de la misma manera, pero esta vez lo va a hacer en el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Aquí tronco venoso brachiocefálico del lado derecho en la conformación de la vena cava superior en pleno ángulo. Y esta otra principalmente en tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Bueno, entonces tenemos dos venas importantes que están recogiendo la sangre justamente y que forman parte del compartimiento posterior, en este caso el mediastino posterior. Bueno, entonces, cuando habíamos hablado de mediastino posterior, habíamos indicado que estos elementos son parte justamente de este compartimiento, el mediastino posterior. Bueno, tenemos ahí las dos venas ácidos. Creo que no tenemos imágenes de... Y el conducto torácico, ¿dónde va a desembocar? En pleno ángulo, yúgulo subclavio del lado derecho. ¿Derecho? Sí. Eso vamos a ver con parte de del compartimiento del mediastino. Vamos a ver la única imagen que tenemos. La arteria aorta. Bueno, con eso vamos a concluir lo que corresponde a vasos sanguíneos y vamos a abocarnos a los elementos que forman parte